Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Bienvenidos a Crafted in Him una vez más. Mi nombre es Ezequiel, así me llamó Dios. Y bienvenidos al Código de Vida. Estamos aquí en el Código de Vida. Es un buen momento para darle share, darle like y compartir con los hermanos esta palabra que es transformadora. Ha bendecido nuestras vidas, va a bendecir la suya también, como siempre decimos. Y también queremos aprovechar esta oportunidad para invitarles a nuestro centro, donde aquí venimos y adoramos y damos nuestro servicio y compartimos unánimes unos con otros, los hermanos Los 70, y queda en el 2104 Lehman Street, Lebanon, Pensilvania, 17046. Venga y comparta con nosotros en este gran evento que tenemos todos los sábados a las 3 de la tarde, PM, importante, y nos da la oportunidad de conocerlos y poder, compartir un momento de victoria y de gloria, unos con otros. Les repito, 2104 Lehman Street, Lebanon, PA, 17046, y nos vamos a gozar. Bueno, hoy queremos continuar con Génesis capítulo 38 y hoy vamos a tocar un poquito acerca de La semana pasada estuvimos hablando acerca de los nombres de los hijos de Judá y lo que esos nombres nos revelan o nos enseñan de lo que pudo haber estado pasando con Judá en esos tiempos. Y hoy pues queremos continuar en esta historia. En medio de la historia de José ya hemos visto y hemos dicho, la escritura introduce una pausa inesperada a la historia de Judá y esa es la que estamos tocando aquí. En Génesis 38 vemos que Judá se separa de sus hermanos y se dirige a Adulam. Judá se aleja de sus hermanos y de su familia y en ese camino también se distanció de sus valores y de su relación con el eterno Dios. Y aunque los valores ya estaban ellos se habían despegado bastante de los valores de Dios, pero sabemos que Dios sigue trabajando con la familia de Jacob, por el propósito y el destino de Dios con cada uno de ellos, que era Yeshua HaMashiach. Judá se encontró en Adulam, una tierra extranjera, y al hacerlo comenzó a mezclar su vida con las costumbres de los cananeos, pero ya sabemos que ellos venían con esta mala costumbre de mezclarse. De hecho, lo vemos desde Judá por ahí para abajo hasta todos los hermanos. Vemos que el pueblo de Israel tenía esa tendencia de mezclarse con el mundo, con la maldad y el pecado. Su decisión de casarse con la hija de Súa fue un acto de desobediencia que rompió con la tradición de su familia, llevando lo que hoy conocemos un yugo desigual. A Judá le nacieron hijos como Onán y Selah. Yo quiero ir ahí al capítulo 38 del 6 al 10, vamos a estar leyendo. Dice, con el transcurso del tiempo, Judá arregló que su hijo mayor, o el primogénito, se casara con una joven llamada Tamar. Pero era un hombre, dice ahí, perverso ante los ojos del Señor, y el Señor, dice ahí, que le quitó la vida. Aquí vemos que Génesis 38 y especialmente estos versículos nos presenta una parte de la historia de Judá y su familia bien importante y por lo que estamos viendo bien trágica. En este pasaje Judá organiza el matrimonio de su hijo con Tamar, y aquí es la entrada de Tamar a este escenario. Sin embargo, se menciona que era un hombre perverso ante los ojos del Señor, lo que implica que sus acciones y conductas no cumplían con los estándares del eterno Dios. Quiero ir a Romanos 6:23
Porque en Romanos 6:23 Pablo dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos da es la vida eterna por medio de Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Ahora es importante entender que es pecado, que la Biblia ¿verdad? Traduce como pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado es la desobediencia a la instrucción del eterno Dios. Como está escrito en 1 de Juan 3:4, dice, todo el que comete pecado quebranta la Torá o la instrucción de Dios. De hecho, el pecado es transgresión de la Torá o de la ley de Dios. Sabemos que Abraham recibió la Torá de Dios con la instrucción del eterno Dios, como lo declara Génesis 26:5. Dice, por cuanto Abraham oyó mi voz, y dice, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, dice, y mis leyes. Esto significa que la instrucción de Dios ya estaba presente en tiempo antiguo. Y para que alguien como fuera condenado a muerte, necesariamente tuvo que haber violado esa instrucción. ¿Por qué? Bueno, porque dice que Dios, el Señor, le quitó la vida. Él tuvo que violar la instrucción de Dios. Cuando Dios establece su Torah, dentro de ella también establece tanto bendición como maldición. Cuando Dios establece una ley o un mandamiento, dentro de ese mandamiento está, dentro de ese mandamiento está tanto la bendición como la maldición. Si obedecemos, hay bendición. Si obedecemos la instrucción, hay bendición. Si desobedecemos, hay consecuencias y maldición. Como se dice, cuando se dice que el Eterno le quitó la vida, en realidad se refiere a que por causa de su maldad y desobediencia, Dios ejecutó su justo juicio. Bien importante. Él es fiel a su palabra y como juez justo debe aplicar las consecuencias sobre aquellos que transgreden su instrucción. Ahora es importante, Dios es un Dios de amor, pero también es justo. Si Dios dice una cosa y no la hace, entonces sería un Dios injusto. Dios tiene que ser ¿qué? Justo, ¿verdad? Si el Eterno te ha escogido para salvación por su gracia, entonces tú tienes vida eterna. La instrucción, la ley de Dios, la Torah de Dios no es para salvación, ¿ok? Nosotros somos salvos por gracia. Sin embargo, esa salvación no te libera de las consecuencias naturales de tu desobediencia aquí en la tierra. Acuérdense que la ley de Dios o la Torah de Dios fue para la tierra, no fue para el cielo. En el cielo tú no adulteras, ¿verdad? Después que te mueras tú no adulteras, tú no robas, tú no haces nada de eso. ¿Dónde tú robas? En la tierra. ¿Dónde tú adulteras? En la tierra. ¿Dónde tú codicias? En la tierra. ¿Dónde hay idolatría? En la tierra. ¿Dónde se adoran imágenes? En la tierra. La instrucción nunca fue diseñada para el cielo, fue diseñada para la tierra. Es un código de vida que nos enseña a vivir en la tierra como es en el cielo. Porque en el cielo no hay adulterio, en el cielo no hay robo, en el cielo no hay homicidio, en el cielo no hay codicia. Es el código de vida que nos lleva a vivir a nosotros en la tierra como en el cielo. Por eso cuando la Escritura dice el Señor le quitó la vida, significa que debido a su conducta malvada, el eterno Dios se vio obligado a aplicar justicia, demostrando así su santidad y fidelidad a su propia palabra. El versículo subraya temas de justicia divina y la importancia de la desobediencia al eterno Dios. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la acción de qué fue lo que hizo para que esto sucediera, que lo llevaron a ser considerado un hombre perverso, no lo dice. Sin embargo, se infiere que su maldad estaba relacionada con su desobediencia a las normas y mandamientos divinos. En este contexto, en el contexto de la cultura y las creencias de la época, la perversidad podía incluir una conducta deshonesta, inmoral
o incluso la falta de respeto hacia el eterno Dios y su ley. Él tuvo que haber caído en una de estas cosas, o en todas. Su comportamiento podría haber involucrado prácticas que eran inaceptables o contrarias a la expectativa del eterno Dios para su pueblo. La historia destaca el juicio divino y la gravedad de llevar una vida que no es conforme a los principios de justicia y rectitud. Los pecados que eran castigados con la muerte en el antiguo pacto se mencionan en varias secciones de la escritura, ¿ok? Porque si él pagó con muerte, pues él tuvo que haber estado caminando, ¿verdad? O desobedeciendo desobedeciendo instrucciones de Dios que conllevaban a la muerte. Por ejemplo, la idolatría. Éxodo 22:20 dice: el que sacrificare a dioses, excepto al eterno, solo será destruido. Adulterio, Levítico 20:11. Si alguno cometía adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera a muerte serán muertos. El homicidio, el que hiciere actos de homicidio será muerto. Desobediencia a los padres, Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si alguno tuviere hijo rebelde y pertinaz, que no obedeciera a la voz de sus padres ni a la de su madre, lo llevarán los hombres de su ciudad y lo apedrearán hasta que muera. Otro, la brujería o hechicería era pagada con muerte según la ley en el Viejo Pacto. Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás vivir. La inmoralidad sexual, incluyendo insectos. En Levítico 20, del 11 al 21, se detalla la penalización por diversas relaciones sexuales prohibidas, las cuales incluía la pena de muerte. También la blasfemia, en Levítico 24:16, dice: y el que blasfemare en el nombre de Jehová o es del Eterno, de muerte morirá. Toda la congregación le apedreará. Una persona perversa es una persona que comete todas estas atrocidades. No solamente una, todas. En otras palabras, él no tenía en cuenta a Dios, diga amigo, en nada. No se sabe si fue que amaneció muerto, o tuvo un accidente, o alguien lo mató, o había algún tipo de corte que lo juzgó por sus transgresiones perversas. Eso no lo sabemos. Pero sabemos que para que estas leyes se ejecutaran y se trajera muerte al transgresor, tenía que pasar por un juicio. Esto no era algo a lo loco. ¿Ok? Bien importante, porque la palabra Elohim en la Biblia, en muchas de las Biblias es traducida como Dios, pero también puede ser traducida como jueces. Y entendemos que los jueces del pueblo eran los que traían juicio al transgresor. Si para este tiempo la ley de Dios estaba funcionando, porque Abraham la cumplió, pues lo más probable también había algún tipo de jueces que marcaban, ¿verdad? Y traían juicio, ¿verdad? Y traían el juicio sobre la persona que había transgredido. Pero algo sí sabemos, que el juicio divino fue claro y definitivo. El eterno Dios le quitó la vida. La historia de Judá y su hijo en Génesis 38 es mucho más que una interrupción en la narrativa de José. Es un espejo profundo que nos confronta con la realidad del pecado. Lamentablemente hoy en día las congregaciones ya no quieren tocar la realidad del pecado. ¿Ve por qué? Porque confronta a la gente, como mucha gente está en pecado, confronta a la gente, y mucha gente al sentirse confrontada, sentirse aludida, pues no quieren ir a las congregaciones porque, ¿verdad?, van a ser confrontadas, pero es mejor agradar a Dios que a los hombres. Hemos visto la realidad del pecado, la justicia divina y la importancia de caminar conforme a la instrucción del Eterno. Esto nos lleva a una verdad ineludible. El pecado no es una falta leve o simple error de juicio, sino una transgresión seria contra la santidad del eterno Dios. El pecado es transgresión a la instrucción eterna
y la paga del pecado, como afirma Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Aunque vivimos bajo la gracia del eterno Dios a través de Yeshua el Mesías, esa gracia no elimina la necesidad de obedecer. Al contrario, la gracia lo que hace es que nos capacita para vivir una vida conforme a su voluntad. La gracia se nos dio no para pecar, se nos dio para entonces poder obedecer. ¿Ok? Porque el hombre muerto no puede obedecer a Dios, ni puede. Pues, ¿qué hace Dios? Dios viene y establece que pone en ellos su espíritu, pone su vida, su poder, su capacidad. Esa es la gracia de Dios. No lo merecíamos y Él, aunque no lo merecíamos, Él fue misericordioso y nos dio su gracia y nos dio su vida. ¿Para qué? ¿Para irnos a pecar? No, no tiene sentido. Él nos dio, nos capacitó, nos dio poder. Dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que Dios nos dio es ¿para qué? Para ser obediente a la instrucción de Dios. De hecho, el nuevo pacto está basado en que Dios iba a poner en nosotros su espíritu, iba a poner en nosotros, en el corazón de nosotros, su ley. ¿Qué ley? Jeremías, ¿a qué ley se estaba refiriendo Jeremías? Le estaba refiriendo a la ley que él conocía. Jeremías no conocía otra ley, sino más que la ley de Dios, que es la ley espiritual, la ley del espíritu, que está escrita. Ya hablamos que la Torá, la instrucción divina, ya estaba presente desde los días de Abraham. No fue una novedad o una novedad en el Sinaí, como muchos piensan. Por eso el juicio sobre él no fue arbitrario ni cruel, sino el resultado de una vida que se opuso deliberadamente a la voluntad del eterno Dios. Eso fue exactamente lo que hizo él. El eterno Dios no cambia. Él es fiel a su palabra, su justicia no es caprichosa, es santa, es pura y verdadera. Y aunque hoy no vivimos bajo el antiguo pacto, sino bajo uno nuevo, los principios espirituales siguen siendo el mismo. Nuestras decisiones tienen consecuencias aquí en la tierra o no tienen consecuencias. Nuestras decisiones siempre tienen consecuencias, sean buenas o sean malas, siempre van a haber consecuencias. Esta historia también nos recuerda que una vida apartada del eterno Dios puede comenzar con unas decisiones aparentemente pequeñas, como un alejamiento del hogar. Judá se alejó de su hogar. Una alianza con el mundo. Judá se alió con el mundo. Una indiferencia hacia la instrucción divina. Ellos no obedecieron la instrucción de Dios. Esas pequeñas decisiones pueden conducirnos a una vida de caos, confusión y juicio si no regresamos a tiempo. Quiero concluir que la historia de Judá y Er nos sirva de advertencia y también de llamado. Advertencia sobre la gravedad del pecado y sus consecuencias, llamando a vivir en obediencia, santidad y comunión al Eterno. Hoy, gracias a la obra de Yeshua, no tenemos la condenación, pero sí debemos temer al eterno Dios justo que sigue llamándonos a caminar en su luz. Que no desperdiciemos la gracia que hemos recibido y que nuestras vidas reflejen la justicia, la misericordia y la verdad de Dios que nos salva. Y yo quiero orar, pero antes de orar, quiero invitarlo al centro con nosotros aquí, al centro donde están los 70, aquí en el 2104 Lehman Street, Lebanon, PA, 17046. Y venga y comparte con nosotros y sabemos que sus vidas serán transformadas y bendecidas por el poder de su palabra. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Gracias por mostrarnos a través de la historia de Judá y Er la seriedad del pecado y la belleza de tu justicia. Gracias por librarnos de tomar livianamente tu instrucción y ayudarnos a vivir cada día en obediencia, con corazones humildes y rendidos a tu voluntad. Gracias, Padre, que la manifestación de Yeshua el Mesías no sea en vano en nuestras vidas,
sino que produzca frutos de santidad, fidelidad y amor por ti. Gracias por enseñarnos a temerte con reverencia, a caminar en tu luz y a reflejar tu verdad en todo lo que hacemos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Rey justo, Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom.